Bueno, pues tenemos un tiempo a lo largo de esta mañana, como algo así como hora y media, para... Yo hubiera querido, ¿verdad?, pues haber mirado todas estas preguntas, pero como las habéis puesto como casi esta mañana, pues no he podido, ahora iremos mirando. Pero bueno, vamos a empezar la mesa redonda. Esta mañana también decía Xavier, ¿no?, el concepto un poco de despersonalización, que sí que nos gustaría quizás a lo mejor abordar o, bueno, entre ellos también comentar un poquito, y a partir de ahí pues ya empezaremos con las preguntas, si os parece bien. Bueno, pues este concepto de despersonalización que ayer explicaba, ¿no?, Sesa, pues no sé si queréis hacer una pregunta, alguna matización, o que Sesa ya comente algo a partir de lo que alguno quiera preguntar o aclarar, que el otro también, ¿sí? No, bueno, la cosa es la terminología, que probablemente es diferente, ¿no? Cada cual decíamos que habla desde un paradigma, trasfondo hasta cierto punto lingüístico, incluso diferente. La palabra, al menos en el marco de algunos o de bastantes de los de aquí, con toda la distinción quizás entre persona y personaje. Entendemos que el personaje sí que es algo artificial y que nos aliena. En cambio, hay una noción profunda de persona que no es absolutamente alienante y que es un modo pleno de estar, digamos, en el mundo, ¿no? Entonces, la palabra despersonalización, no sé si es despersonalización, o sea, del personaje, o es realmente despersonalización de la persona. Bueno, no sé si esto puede dar algo de luz o no a lo que nos puedas aclarar. ¿Aló? ¿Aló? En el entramado social, la persona es la unidad fundamental. Y desde esta perspectiva, pues, es necesaria. La palabra despersonalización realmente está muy cuidada en buscarla, pero no hace parte de una descripción de la persona del entramado social, es decir, su ausencia social. La despersonalización tampoco está en un ámbito moral, no es la persona que elige una acción buena o mala. Estamos hablando de despersonalización en el Advaita desde una perspectiva más cognitiva, como sujeto, como ego, como yo. Les voy a contar una problemática que hay justamente con respecto a esta palabra. Cuando se tiene la plena vivencia interior, cuando la mente ronda en la no diferenciación en sus diferentes aspectos, cuando es capaz de posarse en lo que se llamaría desde diferentes vertientes el ser, el todo, la nada, cuando vuestra mente discurre en el absoluto y está en cada parte y en cada contenido de su realidad, allí la perspectiva de yo es compleja, no existe como se plantea en la vida cotidiana de una persona. El sentido de lo mío, el sentido de lo propio, cobra una dimensión totalmente diferente. Entonces, cuando se apresta uno a hablar sobre estos temas y habla de la ausencia del yo, pues los psicólogos se ponen los pelos de punta, porque el psicólogo y el psiquiatra dicen, pero ¿cómo puede que no haya yo? Es que eso es imposible. ¿Cómo va a cercenar usted a esta condición individual, consciente, que prevalece, que es el núcleo propio de nuestra unidad psicológica? Pero entonces intenta describirlo y dice, es que no hay sujeto. Y entonces los filósofos dicen, ¿cómo que no hay sujeto? Si el sujeto es la base de nuestro propio proceso consciente, cognitivo. Todo radica en la expresión del silencio que hay en la experiencia interior. Cuando en la experiencia interior existe ese silencio, es un silencio de mí,
es un silencio de tú. No es la inexistencia de mí, no es la inexistencia de tú como unidad física, es la inexistencia de algo que en mí aparece como que yo soy el que acompaña la acción o el conocimiento. Aparece un sesgo profundo de desidentificación en el que la persona existe sin la necesidad de denotar que ella es diferente de mí, entonces el concepto tú cesa. Pero nuestro lenguaje tiene muchas limitancias. Nuestro lenguaje no es un lenguaje metafísico, el castellano y los lenguajes nuestros son todos lenguajes comerciales, son lenguajes para invadir pueblos, para culturizar a otros de las maneras nuestras. Nuestros lenguajes no son lenguajes muy hechos a nivel metafísica. Las palabras que tenemos para nombrar lo supremo son muy pobres, muy básicas, muy primarias. Entonces la palabra despersonalización intenta erradicar el sentido de la apropiación de la acción. Como cuando ustedes, por ejemplo, cuando leen un libro y el libro es muy interesante, desapropian cognitivamente su presencia, su individualidad en el proceso de la lectura. Por un momento están suspendidos en un acto en donde el libro existe, donde hay un observador, un sujeto que también existe, pero no hay apropiación de la acción. Esta ausencia de la apropiación de la acción, no de la apropiación, sino la desapropiación de la acción, es un término que no se usa en Occidente, porque Occidente usa de base la apropiación del yo de la acción, porque el yo es consciente. El camino interior lo que busca esencialmente es no deshacer la persona, sino desapropiar la condición cognitiva de la persona. Por ejemplo, si ustedes tienen agua de mar y quieren sacar las sales que allí hay, que están confundidas con el agua, es difícil decir voy a sacar la sal de sodio, la sal de potasio, porque es impalpable. Lo que hacen es destilar, es decir, hierven el agua hasta que quede en el fondo los retazos sólidos. Así pueden detectar la zona dura del agua. De esta manera, cuando la práctica presencial acontece, podemos mantener la fuerza de la unidad cognitiva, pero desaparece el sentido cognitivo de apropiación de la acción. Entonces es posible cantar sin apropiación de la acción. Es posible comer sin la apropiación de la acción. Como decía Xavi, es posible caminar, inclusive silenciarse sin la apropiación de la acción, porque ustedes también pueden hacer silencio y creer que ustedes están silenciosos. Ahí hay apropiación del silencio. Ese juego de borrar la apropiación sin borrar al sujeto, a la unidad cognitiva, al sujeto mismo, a la unidad viva, vital, es un trabajo excepcional. Es un trabajo muy difícil y es una cosa que acontece espontáneamente cuando hay sorpresa, cuando se está en una actividad lúdica en el juego o cuando se está en el presente cognitivo. Son situaciones que operan de forma espontánea. El presente borra de manera mágica el trasfondo que hay del sujeto en la acción, pero no borra el sujeto. A tal punto que en la experiencia suprema, en donde el individuo se suma en lo absoluto y es capaz de situarse en los innumerables e infinitas condiciones y partes de las cosas existiendo, no solo las de ahora, sino las del futuro y las del pasado, ese rasgo cesa, y cesa la integración a través del saber y gracias al amor. Pero esa apropiación de ser el dueño del universo, ser el conocedor del cesa, se deshace, se desvanece. Es una condición mágica que no estudia a profundidad la psicología, le llama desidentificación y muchas veces lo ve como algo erróneo, como un pasar de mí mismo. Y no es un pasar de mí mismo, es un proceso cognitivo que acontece, gracias al cual se puede trascender a otros paradigmas cognitivos.
¿Sí? ¿Se oye? Sí. Comparto plenamente lo que dice Sesha. Me parece clave esa palabra de la apropiación. Un ejemplo sencillo, paralelo a algo que comentó ayer Sesha, ¿no? Tengo que preparar esta conferencia. Y puedo utilizar la mente en dos sentidos. Hay un uso instrumental de la mente. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo digo? Más o menos cómo es el tipo de personas que pueden asistir para saber qué tipo de ideas pueden resultar útiles. Ordeno las ideas, las estructuro. La mente lo utilizo de forma funcional, como un instrumento. Pero a veces, junto a este proceso de pensamiento, hay otro proceso de pensamiento paralelo. ¿Gustará? ¿No gustará? Si me pongo muy espiritual, ¿esto no va a satisfacer a un público más académico? O viceversa. El resultado de eso me lo cuelgo como un éxito o como un fracaso. Es ese proceso de apropiación de la acción el que está siendo llevado a cabo por un yo que es ilusorio, es un yo mental. En el fondo es una imagen de mí que engordo y refuerzo a través de la apropiación. Una imagen que es muy débil porque tiene que ser engordada, puede ser cuestionada. Y es ese proceso mental el que se puede silenciar cuando no hay esa apropiación de la experiencia porque uno ha comprendido la ilusoriedad de esa apropiación. Y entonces acontece algo muy mágico y muy misterioso. Y es que la conferencia se hace sola. La acción sucede por sí misma, por supuesto que surge de una fuente que es mi verdadero yo, una fuente de respuestas activas, cognitivas, energéticas, creativas, pero ya no hay un pequeño yo mental que se está apropiando ese proceso. Y es interesante lo que comentaba Sesha, en cuántos momentos estamos absorbidos por una acción, ese yo, ese pequeño yo, no ha aparecido en ningún momento, la acción finaliza y aparece el pequeño yo. ¡Qué bien lo he hecho! Si tú no has estado ahí, tú no has hecho nada. La acción ha sucedido por sí misma, ¿no? Entonces, lo interesante es saber de qué nivel del yo estamos hablando. Y ese pequeño yo mental se puede silenciar. Pero mi pregunta a Sesha, a raíz de este comentario, es la siguiente. Comentabas que efectivamente hay momentos, pues persona que está absorta, hipnotizada delante del televisor. Ahí no hay ese pequeño yo que se apropia de nada. Pero entiendo, Sesha, que hay una diferencia cualitativa entre esa actitud de estar hipnotizado, no hay apropiación de la acción, o cuando no hay apropiación de la acción, pero hay un sentido profundo de presencia en la acción. Que ayer lo describiste muy bien, porque es un sentido de presencia que también cambia la cualidad de mi experiencia. Y como tú decías, el mundo aparece como algo nuevo, fresco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ayer, Sesha, en tu intervención, no percibí esa diferencia entre el tipo de concentración en que me pierdo, no hay un yo que se apropie de la experiencia, pero tampoco hay un sentido profundo de presencia en esa situación, y las situaciones en que no hay ese pequeño yo que se apropia de la acción, pero sí hay ese yo profundo, ese sentido de presencia, ¿no? Que tiene ese sabor tan profundo de realidad. Sesha, esa es mi pregunta. El proceso cognitivo tiene variados paradigmas. Estos paradigmas, en la medida en que se depositan como base del proceso de la percepción, hace que ésta cambie. Voy a intentar ser lo más rápido y lo más consistente para poder contestar esta pregunta. El paradigma cognitivo normal, que establece la relación entre ustedes y nosotros, o entre ustedes y sus compañeros, es que hay un sujeto cognitivo y un objeto a conocer. Esto es una suerte de circunstancias que suceden siempre, de tal manera que el universo finalmente se detona como una realidad dual, diferenciada. Ese dualismo puede ser idealista o realista, hay muchas variantes. Ese es el engrama básico, es decir, el universo es realista, el universo es diferente de mí que lo observo. Sobre ese paradigma y sobre esa manera de construir la realidad, se ha planteado y se analizó el universo. Cuando uno estudia el universo y busca las leyes que lo conforman, tiene que tener una base, una serie de axiomas sobre los cuales pueda construir una realidad consistente. La realidad consistente que hemos construido es
que el sujeto es diferente del objeto y que el sujeto es consciente. Pero pasa una cosa, y es que cuando se realizan ciertas acciones bajo ciertas actitudes cognitivas, como dice Mónica, estar concentrados, o otras que se manejan en los eslabones, en las cadenas de las filosofías orientales, como estar presentes, en el proceso cognitivo pasan cosas, ocurren cosas, está pasando algo. Y es que la relación objeto-sujeto se modifica si la atención se sostiene constantemente en el presente, sin importar la acción a que se refiere el presente, sino que la acción se sitúa constantemente en el presente, se detona espontáneamente un cambio de paradigma y pasa de un paradigma dual a lo que llamaríamos inicialmente o un paradigma total. Es decir, hay plena convergencia de solo objetos, o si los sentidos se coartan, se quitan, si los sentidos no son propios como intermediarios en el proceso de la cognición y nos vamos adentro, entonces cesan los objetos mentales. Y en vez de haber despersonalización, lo que ocurre es desobjetivación de ausencia de objetos mentales. El primer paso en un cambio de paradigma cognitivo es la totalización totalmente sujeto o totalmente objeto. Cuando estamos adentro, que son las prácticas que normalmente se realizan, cuando las personas las hacen correctamente, lo que van a notar es la ausencia de contenidos mentales. Ese vacío es de una exquisitez maravillosa. Es delicioso, totalmente vivo, homogéneo, sin partes, sin comienzo, sin fin. Esto lo describen claramente muchas tradiciones. Pero cuando estamos fuera, es decir, cuando los sentidos operan, cualquiera de ellos, y nos trasladamos al mundo exterior para conocerlo, ¿sí?, cesa la condición de ser sujeto. Es decir, no podemos ser conscientes de mi propia ausencia personal, porque como es una experiencia total se parece más a la concentración, es decir, a volcarme en los objetos, y la pregunta del millón es, si me vuelco en los objetos y no estoy yo, entonces ¿quién es consciente? Ese es el problema. ¿Quién carajos es consciente si yo no estoy allí? La respuesta es: el instante es consciente, el presente es conciencia. El campo que arrima, el campo que acoge, ese instante es consciente. Eso hace que la conferencia se haga. Eso hace que el artista haga arte y no sepa cómo lo hace. Eso hace que el pintor pinte. Eso hace que el orador hable. Eso hace que la persona cocine, que barra y que no sepa qué hace, pero se está haciendo. Muchas veces este proceso se confunde con la distracción. Este proceso se confunde con la distracción, como estar envuelto en un lugar en donde yo no me encuentro, y no tiene que ver con ese proceso, porque este proceso externo de totalización respecto al mundo, en donde solamente hay objetos, pero no hay un sujeto que detecte su naturaleza, puesto que el campo varió en el sentido de que el nuevo paradigma se está planteando, entonces allí es vivo. Y no hay que confundirlo con la desatención, con el irme, puesto que no tiene que ver con ello. Pero necesariamente, en el primer paso del cambio del paradigma cognitivo, cuando la atención es constante y los sentidos están activos, es la momentánea disipación del yo, que no debe confundirse con pasotismo, con no darme cuenta o con distracción, porque no tiene que ver con eso, no tiene la vitalidad real que sí produce el acto de estar concentrados. Y recién es cuando este proceso externo o interno se mantiene en el presente que acontece, que corresponde allí en el cognitivo, que empieza a emerger la no dualidad. Recién ahí, los más bajos y más primarios estrados de no dualidad. De ahí se salta después a procesos de samadhi o nirvikalpa samadhi, y ahí empieza la meditación. Entonces, no sé si es claro, Mónica,
que el paradigma cognitivo fuera conlleva la totalización, es decir, la solo presencia de objetos que no debe confundirse con la dispersión, la pérdida de mí o simplemente la fantasía, otro proceso. Muy bien, sí, sí. Solo una cosita breve que no sé si es necesaria o no, pero porque me sorprendo compartiendo plenamente lo que dice César e incluso compartiéndolo desde dentro, compartiendo lo que ha dicho Javier esta mañana y compartiéndolo de Mónica. Entonces, lo que experimento es que nuestro lenguaje es muy limitado, realmente, que depende del marco teórico en el que estamos hablando y al que nos referimos, para que la misma palabra signifique cosas diferentes. Por ejemplo, como César decía, si a un psicólogo o psiquiatra le hablas de despersonalización, él dice esto es una patología, es una psicosis que se llama técnicamente incluso desrealización, y que a las personas que la padecen, yo conozco algunas que están diagnosticadas de este problema, solo ellas y sus personas cercanas saben lo que eso produce de sufrimiento, ¿no? Entonces, en un ámbito determinado, en el ámbito psicológico, despersonalización significa lo que es y, claro, nadie la quiere para sí ni para nadie. Pero en otro ámbito, para mí es un término totalmente apropiado y adecuado porque nos da una clave que para mí es decisiva y es no caer en la trampa, tal como yo lo vivo, de confundir la personalidad con la identidad. Si vale la pobreza del lenguaje, personalidad es lo que tenemos e identidad es lo que somos. Pero cuando yo confundo mi identidad, lo que soy, con este personajito que decía Mónica, con la persona que dice César, al final son palabras, es decir, con mi personalidad, ahí no solo estoy cayendo en un error grave, sino que me estoy encerrando cualquier vía de salida. Los místicos han dicho que el conocimiento de sí conduce al olvido de sí. El conocimiento de sí conduce a caer en la cuenta de que no eres ninguna persona, tienes una personalidad. Y yo no sé si ya es avanzar un poco más, pero queriendo unir incluso lo que la pregunta que hacía Mónica y la respuesta de César, porque comparto ambos extremos, en mi humilde experiencia me doy cuenta de que cuando se me regala vivir algo parecido a lo que plantea César, ¿no? Donde la persona, la mente, el yo es trascendido, donde no hay nadie que se busca ni nadie que haga, ahí es donde se puede percibir algo muy difícil de decir, que es cómo experimentar la identidad que no tiene que ver con la personalidad que tengo, con la personalidad que soy. Y evidentemente el cambio es como del día a la noche. Y os agradezco de corazón, primero a Javier, que ha sacado esta cuestión ya en tu charla antes, y luego a vosotros por tanta puntualización. Me gustaría saber y preguntarte una cosa, un comentario, una reflexión. Normalmente se suele plantear que es necesario construir una personalidad estable para después trabajar sobre ella e inclusive poder erradicarla. Que si una personalidad estable es una persona que tenga un criterio claro de las cosas, para que pueda sostener una disciplina, por ejemplo, pues es muy difícil poder ir más adelante al encuentro de algo diferente. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí. Bueno, vamos a ver. Claro, aquí es un tema muy, muy profundo que no lo podemos resolver en una mesa redonda, ¿no? El problema son los paradigmas, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que, no sé cómo resumirlo mucho, pero el paradigma personalista yo creo que distingue entre persona, personalidad y personaje. Y que cuando habla de persona, está hablando, yo creo, lo que en otros marcos podría referirse al yo profundo. Y yo creo, y no lo sé si he entendido bien, pero a mi modo de entender, ese yo profundo a lo mejor sería muy cercano a ese instante de conciencia que antes mencionabas. ¿Qué queda después de que no hay desapropiación de todo? Ese contenido sin continente, que sería, de alguna manera,
el yo sería el receptáculo de conciencia que contiene ese momento, ¿no? La pureza, digamos, de la desapropiación que lleva a esa conciencia de lo que está sucediendo, yo creo que también a eso se le podría llamar el fondo de la persona que en ese momento está sintiendo eso. Yo creo que no es ni la personalidad y mucho menos el personaje. Y que tendría que ver, yo creo, en el paradigma personalista, creo que es a lo que se refiere con el yo profundo. La pedagogía, entonces, tu pregunta es muy, muy importante y no, creo que hay caminos diferentes, ¿no? Un camino es trabajar un yo consistente para después deshacerlo, a lo mejor es una pérdida de tiempo, vamos directamente, hay un budista, Ibsen, ¿no?, contra el yo, tiene un trabajo muy bueno que dice, no, es que fomentar la estructura yoica no hace más que perder el tiempo porque al final hay que deshacerla. Entonces, ¿a dónde lleva eso? Es mejor ya desde el principio ir digamos, a disolverla, ¿no? Bueno, es posible que sea un camino, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ese camino está hecho desde una experiencia no dual que sabe muy bien a dónde lleva ese camino. Entonces, a mí me parece que en tu caso, en caso de que haya una experiencia no dual, es muy claro a dónde se va y puedes atravesar por carenas, por la cordillera, sin caerte, para llevar a ese lugar muy sutil donde, destruyéndolo todo, para decirlo así, reaparece todo. Porque se tiene esa experiencia no dual. Pero si no hay experiencia de no dualidad, ese trabajo de destrucción del yo puede llevar a zonas absolutamente de patología o de desestructuración. Entonces, yo creo que cualquier pedagogía tiene que saber a dónde conduce y cómo conduce hacia dónde quiere conducir, ¿no? Y tiene su propia coherencia. Entonces, ¿vale? Desde un paradigma de no dualidad hay toda una serie de métodos donde trabajar el yo es absurdo porque al final va a su destrucción y trabajas directamente desde otro lugar, ¿no? Desde un paradigma de estructura personalista, creo que tiene sentido ir trabajando una desapropiación del yo que al final lleva a ese receptáculo de conciencia que no crea que sea tan diferente al que se llega abordando directamente la destrucción del yo. Yo diría. Yo llevo, muchos años, ¿no?, acompañando a personas en procesos personales de autoconocimiento y yo no percibo ese dilema. Porque lo que nos estorba, lo que nos impide madurar, no es la persona, no es nuestra individualidad, nuestra singularidad, sino el personaje. Y el personaje estorba en la medida en que impide el reconocimiento de nuestra identidad profunda, pero también es una fuente de problemas psicológicos. Es que yo creo que los problemas psicológicos los trae consigo que no sabemos quiénes somos. Y mi experiencia es que el reconocimiento de quiénes somos trae salud, y ayer lo apuntaba con el tema de la aceptación, pero también la indagación del yo, tanto a nivel espiritual, como a nivel emocional, como a nivel psicológico. En mi experiencia ese dilema no existe, no es una cosa u otra. Porque ese personaje que nos construimos y con el que nos identificamos y que nos hace tan vulnerables, ese personaje en el fondo es el material de relleno de un vacío en nuestro sentido de la identidad. Por lo tanto, hasta que no reconozcamos la naturaleza de eso que hemos perdido, esa conexión profunda con nuestra propia presencia, ese proceso de trabajar a nivel psicológico no tiene fin. Pero también sucede a la inversa. Si no hay una depuración, como ayer decía, una capacidad de mirar, de integrar nuestra verdad, y nuestra verdad implica también nuestra verdad psicológica, nuestros sufrimientos, nuestro mundo emocional, de disolver falsos juicios y falsas creencias que generan mucho sufrimiento psicológico. Ese trabajo es un trabajo paralelo al trabajo del reconocimiento de quiénes somos, porque es un trabajo de disolución de las falsas creencias sobre nuestra identidad. Por lo tanto, yo no percibo ese dilema. Yo en la práctica veo que va en paralelo el que esa persona cada vez sea una persona más equilibrada, más madura, con menos sufrimiento emocional evitable, y el trabajo de ahondamiento y reconocimiento en la verdadera identidad. Yo no lo veo como primero una cosa y luego la otra, o la espiritualidad sin psicología. Yo veo que el ser humano es una unidad y que todas esas vertientes tienen que ser miradas
Y en mi experiencia, el trabajo tal y como yo lo llevo a cabo en mí y ayudando a otras personas es completamente unitario. Todo redunda en el beneficio de todo. No son trabajos separados ni disociables. Creo que es un poco también tu planteamiento, Enrique, por lo que yo conozco, ¿no? Sí, y también con lo que es mi trabajo personal. Desde la psicología transpersonal, una de las claves interpretativas básicas dice que no se puede trascender el yo si primero no se tiene un yo integrado. Esto evidentemente, como dice Mónica, yo tampoco lo entiendo, ni la psicología transpersonal lo entiende como algo sucesivo, ¿no? Pero pareciera que la evolución no va a saltos y entonces que recorre como un proceso. Esta necesidad de integrar el yo, todo lo que tiene de unificación psicológica, integración psicológica, etcétera, como de habitar la propia persona, y como paso para trascender el yo, es lo que nos explica la diferencia entre lo que es una experiencia prepersonal y una experiencia transpersonal. Evidentemente, un animalito tampoco tiene una consciencia de separación, ¿no? Está ahí, pero la consciencia que vive, la experiencia que tiene el animalito es prepersonal. Es justamente la integración del yo, tal como plantea la psicología transpersonal en este también paradigma, la que permite que esa experiencia sea, a partir del proceso vivido en la integración personal, se trascienda. Algo así. Bien, parece que había bastantes preguntas sobre la aceptación, Mónica. Tú, bueno, por lo que he visto que no he podido ver muchas, pero bueno, por las que vale, toma esta. Por las que leo, ¿cómo puedo hacer para aceptar aquello que no puedo aceptar? O desarrollar un poco la frase que dijiste de la aceptación no es un acto volitivo. A lo mejor también tiene que ver un poquito con las dos preguntas. Sí. Y también vi por ahí cómo no caer en la resignación. Aunque yo dije que la aceptación no es resignación, quizá esto ha podido no quedar claro, ¿no? Muy bien. Bueno, ir por partes. Aceptar es aceptar lo que es. Le preguntaban al maestro Eckhart, vale, hay que aceptar la voluntad de Dios, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y contestaba el maestro Eckhart, la voluntad de Dios es lo que es, así que como lo de tu abuela, ¿no? Y forma parte de lo que es que en nosotros, en ese yo profundo, que es verdad, que es belleza, que es bien, y sentimos dentro de nosotros mismos eso porque tenemos un sentido del bien, un sentido de la verdad, un sentido de la belleza, un sentido de la justicia, y ese sentido en nosotros, que a nivel esencial ya es pleno, porque en el nivel del ser ya hay plenitud, eso está buscando expresarse y actualizarse en nuestra experiencia concreta. Y por eso sentimos en nosotros un impulso hacia el crecimiento y hacia el desarrollo que nos constituye. En ese sentido, la vida es crecimiento, la vida es desarrollo, la vida es acción, y también tenemos en nosotros un impulso a, cuando percibimos una injusticia, a equilibrar esa situación, cuando sentimos que podemos poner belleza en una situación, a ponerla, buscamos la verdad. Ese movimiento nos constituye y en ese sentido la vida es acción, la vida es crecimiento, y cualquier filosofía o planteamiento espiritual que apague este impulso de vida, en mi opinión, es dañino y es erróneo. Cuidado con entender la aceptación de una forma en que apague en nosotros este impulso transformador. Ahora bien, este impulso hacia el crecimiento, este impulso a poner verdad, bien y belleza, allí donde sentimos que está carente, puede darse de dos formas completamente diferentes. Es la distinción que establecí entre el anhelo de perfección del yo ideal, de ese personajillo, o el impulso hacia la excelencia del yo profundo. Y fijaros los ideales, ¿no? Los ideales parecen cosas muy nobles, las utopías. Hay dos formas de entender los ideales. Yo puedo tener un ideal que es una imagen mental de mi yo ideal, cada cual, en función de sus valores, ese yo ideal será diferente, el mundo ideal, la sociedad ideal, el tú ideal, mi pareja ideal. Tener esas imágenes mentales que yo proyecto en un futuro y ansío
realizar, y como ayer decías, son esas imágenes mentales las que me pueden hacer entrar en conflicto con mi experiencia presente porque no es como yo siento que debería ser. Pero puedo entender el ideal de otra forma completamente diferente, como la fuerza del bien en mí, como la fuerza de la verdad en mí, la fuerza de la belleza en mí, que está pulsando por actualizarse aquí y ahora, y que me invita a, en mis respuestas, movilizar el máximo de verdad, el máximo de bien y el máximo de belleza, y el máximo de atención y el máximo de presencia. Ese movimiento está en mí en el presente. Ese es el verdadero ideal. Y ese es el impulso que hay que obedecer. Pero eso no tiene nada que ver con una imagen mental fija a la que me apego y que impide la reconciliación y la aceptación con la experiencia presente. Y por eso decía ayer que un signo, una forma de distinguir las dos cosas, que son completamente diferentes, es que el yo ideal le incomoda, le altera profundamente aquello que no encaja con sus imágenes mentales. Y por eso estoy haciendo un trabajo interior y un día descubro una limitación que creía que había superado y que sigue ahí, y me deprimo y me entristezco y yo no debería estar aquí y entro en conflicto con mi realidad. Desde ese impulso hacia la excelencia del yo profundo no se da eso. Hay un anhelo de verdad y por lo tanto hay alegría y hay felicidad en el descubrimiento de una faceta de la realidad nueva, fuera de mí o en mí, aunque lo pueda llamar limitación. Porque, como ayer decía, hay más realidad y hay más verdad en mi vida. Un ejemplo muy sencillito para que esto quede claro. Me diagnostican una enfermedad grave. Rebelarse al principio es humano, es natural, no somos sobrehumanos, pero tras esa rebelión natural acepto ese hecho. Comentaba antes un compañero, me diagnosticaron un problema de salud y no se me pasó por la cabeza ¿por qué a mí? Más bien pensé ¿por qué no a mí? Pocas personas cuando les toca la lotería dicen ¿por qué a mí? ¿No? Pero sí es un comentario frecuente cuando tienen un problema de este tipo. Hay una aceptación, somos humanos, forma parte del hecho de ser humanos el que podamos enfermar y he enfermado. Asumo esa realidad, no me niego a experimentarla y no me niego a sentirla y no me niego a sentir también todo lo que ese hecho despierta en mí. Asumo esa realidad, pero me remango y empiezo a investigar y empiezo a averiguar formas en que puedo sanar de mi enfermedad. Cuidado, una cosa no excluye la otra. Al revés, desde la aceptación y no desde el por qué a mí y la rebelión y la ira y la ansiedad que hace que tema enfrentarme a mi enfermedad, que sepa que está ahí pero lo miro de reojo. ¿Cuándo mi acción va a ser más lúcida? ¿Cuándo mi acción para resolver ese asunto va a ser más eficaz, más serena? Desde la aceptación. Es decir, la aceptación no está reñida con el impulso a cambiar aquello que nuestro corazón y nuestro impulso hacia el desarrollo nos pide y nos demanda que intentemos modificarlo e intentemos cambiarlo dentro y fuera de nosotros. Es sencillamente que no me resisto a asumir que aquí y ahora lo que es. Pero el futuro está abierto en cierta medida y yo tengo la capacidad de intentar modificar muchas de las situaciones que vivo. Pero en cada instante de ese proceso de intentar cambiarlas hay una reconciliación con lo que es. Y en cada instante del proceso personal de mirar y comprender y ver mis limitaciones y poner discernimiento porque anhelo crecer, anhelo transformarme, hay paz con el momento actual en el que estoy. ¿Es que yo ya debería ser más madura? No, estoy donde estoy. No debería ser de ninguna manera. Estoy en el punto en el que estoy, tengo el nivel de conciencia en el que tengo. Como decía Nisargadatta, considerando todos los factores, en último término, estoy donde puedo estar, pero no me resigno, sigo poniendo luz en mi vida, sigo poniendo conciencia, porque la conciencia es el factor que dinamiza en mí el crecimiento y la transformación. Puede haber compromiso con la transformación y a la vez reconciliación completa con mi experiencia presente, fuera y dentro de mí. Se entiende esta distinción, ¿no? Es importante porque si no parece que se está invitando a la resignación y, insisto, filosofía o espiritualidad que genere pasividad, en mi opinión, no es sana, es perversa. Esto es un tema. El otro era, aunque no quiero alargarme en exceso, ¿no? Aceptar que no puedo aceptar. Se puede aceptar que no puedo aceptar. Aceptar es asumir mi verdad aquí y ahora. Y mi verdad puede ser que estoy muerto de miedo.
con el tema de la enfermedad, que sospecho que tengo una enfermedad, pero no quiero ni mirar esa realidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que hay cosas que nos da mucho miedo mirar, mucho miedo enfrentar, ¿no? La verdad de mi relación de pareja, la verdad de mi salud física, ciertos aspectos de mí que me da mucha vergüenza mirar. Somos humanos. Si hoy por hoy me vence el miedo, aceptar es asumir que aquí y ahora tengo miedo y que tengo ese límite. Y en ese asumir mi realidad presente y mi experiencia presente, aunque sea de temor, aunque sea de resistencia, ya hay un camino, ya hay un crecimiento. Y poco a poco ese miedo se irá disolviendo. Pero aceptar es aceptar mi experiencia presente, sea cual sea. Y por eso solo se puede aceptar desde el testigo. Porque psicológicamente parece una contradicción decir, a ver, pero si me resisto, no acepto. En el nivel psicológico es una contradicción, o acepto o me resisto. Pero si introducimos esa nueva dimensión del testigo, yo puedo acoger también mi resistencia. Y esto resuelve la tercera pregunta. Por lo tanto, aceptar no es un acto volitivo porque solo puedo aceptar desde el testigo. Y el testigo es lo que soy. Aceptar es situarme en ese lugar donde soy y acojo todas las dimensiones de la realidad. Ese lugar ecuánime donde puedo acoger incluso mi falta de ecuanimidad psicológica y mi resistencia psicológica y mi miedo psicológico, porque estamos hablando de un lugar transpsicológico. Entonces, aceptar no es, como ayer decía el pequeño yo, acepto, no acepto, y nos metemos otra vez en ese círculo, como decía Seychan, que el yo se sigue, sino es, yo que soy canaria, cuando viajo a Tenerife, el mar de nubes, ¿no? Coges el avión, estás subiendo, solo ves nubes, 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 y de golpe, ¡plaf! Subes el nivel del mar de nubes y un cielo maravilloso, limpio, transparente, no hay ninguna nube en el horizonte, la figura imponente del Teide. Me encanta ese momento. Pues eso es el testigo. No me lío, no me peleo con las nubes, sino sencillamente cambio de nivel, me sitúo en otro nivel. Y como el testigo es lo que soy, entonces se entiende que la aceptación no es una práctica en que yo me remango y acepto, sino que es un modo de ser, es un estado de ser. Son las tres preguntas, ¿no? A ver, hay bastante, y esto cualquiera de vosotros, ¿no? Sí que hay mucho tema sobre si es posible parar la mente, cuáles serían los pasos para silenciarla, o qué prácticas y soluciones podemos hacer para intentar llegar, ¿no?, a ese silenciamiento. También hay como, quiero decir que son preguntas parecidas, ¿no? El tema de pensamientos obsesivos compulsivos, ¿no?, cómo trabajarlos y, bueno, y qué hacer con ellos, ¿no?, que tendría que ver también con esto de la mente que he comentado, ¿no? Bueno, pues por ahí, quien quiera empezar, ¿no? Es para todos. Que vaya para allá. Sella, ¿se puede parar la mente? Práctica para silenciar la mente y todo eso, ¿eh? Si quieres, sí. ¿Quieres que...? Pues, sobre las prácticas para silenciar la mente. Sí, hablaste de ello, ¿no? Los pensamientos obsesivos. Sí, vale. La mente es la loca de la casa. A veces acepta ciertas cosas, la intención o el deseo, y gracias a la voluntad marca un derrotero para hacia una meta. Pero en verdad hay una cosa que es muy claro, es que la mente es muy desordenada. ¿Qué quiere decir una mente desordenada? Que nuestros propios procesos cognitivos, a veces, por no decir a veces, no tienen orden. Podemos pasar de un objeto a otro sin saber cómo llegamos de uno a otro. ¿No les ha pasado alguna vez? La mente es profundamente desordenada, es caótica. Es tan caótica que, por ejemplo, si uno dice, vamos a multiplicar 9 por 16. 9 por 16. Empiezo uno, a ver, 16, 9 por 16, 90 por 10, 90, más, bueno, íbamos en 90, ¿qué pasó? 90, 16, 16 por 9, 54, pero ahora 90, y ese es fácil, ¿no? Porque podría ser un número diferente.
Pensar es un arte que implica orden, que implica lógica. Amar es un arte que implica entrega. Pero nos cuesta mucho amar y nos cuesta mucho saber, porque el instrumento que tenemos que nos permite saborear esas circunstancias es muy caótico, es muy desordenado. Nosotros tenemos capacidades normales para memorizar libros, diálogos, llegar a nuevas ideas a través de procesos lógicos. Tenemos capacidad creativa, tenemos el don de detectar la belleza, podemos subirnos en tantas cosas que evidentemente la mayoría de las veces no hacemos. ¿Por qué? Porque la mente es caótica. ¿Qué es una mente caótica? Es una mente que no tiene un orden, que no puede establecerse en el orden concreto de lo que acontece. No puede. Viaja por la fantasía, viaja por el desorden, viaja por la distracción. La mayoría del sufrimiento deviene de la distracción y de la fantasía de la mente. Deviene de pensar en cosas que no hay que pensar. Deviene en sentir cosas que no hay que sentir. Deviene de emocionarse en momentos que no corresponden. Nuestra mente es absolutamente caótica. No hay silencio. En la mente del ser humano no hay silencio. Silencio no es que no haya nada. Silencio es un leve susurro de existencia, un leve susurro de vitalidad. Silencio es que las fronteras de la mente y las fronteras del cuerpo son como tentáculos que a veces se alargan y se convierten en ustedes. A veces esos tentáculos se alargan y se convierten en el futuro que será el universo. A veces se contraen y se convierten en el pasado de lo que alguna vez fue algo. A veces simplemente rozan árboles, montañas, cielos y planetas enteros. Ese es el silencio. Es el silencio de una conciencia que fluye como un continuo. Pero no podemos experimentar cosas simples como esas, que no son simples evidentemente, porque estamos profundamente abocados a nuestra propia historia. ¿Qué son ustedes cuando se miran sin historia? ¿Qué son ustedes cuando se miran sin pasado? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es el sentir cuando se lo observa sin pasado? ¿Podemos acaso percibir el mundo sin historia? ¿Podemos percibirnos a nosotros mismos sin ella? Cuando hablamos de aquietar la mente, no hablamos de destruir la mente, no, ni de anularla. Cuando era jovencito y estudiaba, me acuerdo la voz del silencio de Blavatsky, parte de la tradición tibetana, decía: destruya el discípulo al destructor. Y decía, joder, destruya a la mente, que es su adversario. Joder, estos tibetanos. Pero claro, desde la prerrogativa de un medio y una cultura que lleva a unas condiciones específicas, a lo mejor tiene validez, es su camino. Pero pensamos en desorden. No pensamos ni actuamos en oportunidad de lugar y tiempo. Eso nos cuesta. Metemos siempre la pata. Pensamos en lo que no hay que pensar. Sentimos lo que no hay que sentir. No porque no haya que sentirlo. Es que hay momentos donde hay que sentir las cosas y momentos donde simplemente no. No dejamos que muchas veces las cosas que nacen mueran. Somos como las despedidas de borrachos. ¿Han visto que el borracho se despide y nunca se va? Así es la mente. Habla, parlotea y nunca para, nunca corta. Es una verborrea. Se parece cuando toman magnesio en exceso, es una diarrea total. Si fuésemos lo suficientemente inteligentes, podríamos decir, no quiero pensar. ¿Podría ser? Nosotros le decimos a un niño, no te muevas. Le decimos a una persona, ¿para qué sufre? Ahora les pregunto, ¿ustedes pueden decirse a sí mismos, no quiero pensar?
¿Les obedece la mente? No, no les obedece. ¿Qué tan inteligentes somos que ni siquiera somos capaces de por nosotros mismos definir cuándo, cómo y cuándo queremos pensar o no? Lo extraño de este proceso es que nos vemos pensando, nos vemos sintiendo. Ustedes cierran los ojos para meditar y no saben a qué hora se los llevó un pensamiento, no saben a qué horas, ni siquiera se enteran a qué hora se durmieron. A mí me despertó en la práctica uno que roncaba. Yo como no ronco, pues me despertó. Pero nos vamos al sueño y no nos enteramos. Silenciar la mente es darle orden, no es deshacer los contenidos mentales. Es establecer pautas claras en donde la representación cognitiva tiene validez en la medida que realizamos una acción. Los orientales dicen una cosa: la mejor forma de empezar a trabajar el mundo interior es hacer dharma. Dharma es una palabra que acuñaron los orientales y que tiene que ver con la acción correctamente realizada en el momento justo para hacerla. Hay un concepto cercano a Dharma que usan los taoístas, se llama Wei Gu Wei. Es una palabra exquisita. El taoísmo es una maravilla galopante de intuición. Dice: hacer sin hacer, hacer sin quien haga, o sin quien hace se hace. El arte de actuar es el arte, al igual que pensar, es el arte de hacer sin quien haga, de sin hacer hacer, y haciendo no hay quien realice la acción. Sepan que la acción más diestra que ustedes pueden realizar y lo que ayuda eminentemente a poder forjar cierto orden en sus propias mentes es pensar como acción o actuar con el cuerpo, cuando corresponda hacerlo, encontrar ese ambiente especial, único, en donde es necesario hablar o donde simplemente es necesario hacer silencio, donde es necesario comer, donde es necesario correr, donde es necesario inclusive llorar, o donde es inclusive necesario matar o morir. Hay un tiempo para todo, único y válido. El gran problema de nuestra cultura es esta hiperactividad que lleva a actuar sin importar qué, a hablar sin importar qué se dice, a moverse aleatoriamente sin una dirección clara y consistente. Se establece orden en la medida en que un individuo es capaz de responder a lo simplemente cotidiano, a lo simplemente amoroso, a lo simplemente inteligente en oportunidad de lugar y tiempo. Aprendan a estar atentos en la vida cotidiana y dense en cuenta cuándo se van. No lo hagan mucho tiempo porque se enloquecen, pero háganlo un rato a la semana. Si van caminando, noten lo que perciben: su olor, su sabor, su color, su forma, el tono, lo áspero. Noten las cosas que perciben, la simpleza de lo que hacen. Y si se van con desorden a la mente a otro sitio, recójanla amorosamente, tráiganla. Y no la castiguen. Simplemente depositen nuevamente la atención en lo que deben estar haciendo, en lo que corresponde por Dharma realizar. Yo creo que colocarle orden a la mente es el mayor de los trabajos y el más necesario de todos ellos. Es lo que enaltece ser consciente y ser humano. La pregunta era como prácticas para silenciar la mente. Yo alimento la esperanza de que nuestros descendientes o descendientes de quienes tengáis descendientes utilizarán la mente igual que utilizamos los ojos, los oídos, la nariz, como una herramienta, como un órgano más, ¿no? Pero no caerán en la trampa de identificarse con ella. Es como cuando necesitamos un clavo para clavar un cuadro y vamos a la caja de herramientas, agarramos el clavo, clavamos el cuadro y dejamos de nuevo el martillo en la caja de herramientas, ¿no?
Es utilizar la mente como una herramienta preciosa, exquisita, pero no caer en la trampa de identificarnos con ella o de encerrarnos en ella. Prácticas para callar la mente es la misma, utilizando la metáfora con la que se inició ayer el foro, es la misma que utiliza esta sala con todos nosotros. Contiene todo, no echa nada fuera, no se pelea con nada, no resiste nada, pero no se identifica con nada. Por utilizar el lenguaje al que se refería Mónica, es situarnos cada vez más en este aprendizaje que nos coloca en el testigo. El testigo ecuánime, que es otro lugar, hay más cerquita de la consciencia que somos, y desde ahí somos conscientes de todos los contenidos que pasan por nuestra mente, pero no nos identificamos. Y cuando nos damos cuenta de que estamos atrapados, nos resituamos ahí. Es como una toma de distancia, que no es distancia de las personas, no es distancia de las cosas, no es distancia de los problemas, no, es distancia del error que nos hacía estar metidos en una jaula que no somos, distancia del ego, de la jaula, para vivir en el lugar de la mayor ecuanimidad. Javier, también preguntaban en esta línea a ti concretamente que ¿podrías poner ejemplos concretos de la práctica meditativa en silencio, como estábamos ahora con el tema de nuestro día a día, además de meditación contemplativa, aparte de eso? Bueno, antes de esto, vamos a ver. En otras, yo creo que en casi todas las tradiciones hay otro órgano, además de la mente, que es el corazón, que no es el lugar de la afectividad, es algo más profundo que lo que solemos identificar por corazón habitualmente, ¿no? Pero y que no es mente, es un lugar más hondo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor tiene algo que ver con la pregunta también de cómo es hacerse silencio. No sé, que hay muchas prácticas meditativas para alcanzar ese silencio, ¿no? En la tradición hindú se distinguen muy claramente, que luego seguro que hay fases intermedias, entre el camino jnana y el camino bhaktik. Y el jnana es más camino de la mente, conciencia, por decirlo así, y el camino bhaktico, o bhakta, es del corazón, ¿no? ¿Y qué significa el camino del corazón? Podríamos decir que si el camino de la mente, ¿no? Simplifico, como todo, cualquier cosa es mucho más compleja, pero a veces las simplificaciones ayudan a clarificar ciertas cosas. Yo diría que si, hasta cierto punto, el camino de la mente tiene que ver con la atención, el camino del corazón tiene que ver con la entrega. Y no los opongo para nada, porque además, como os he dicho muy bien, se necesitan mutuamente, ¿no? Pero si se acentúa el camino de la entrega, que tiene que ver con la renuncia del yo, tiene que ver con el instinto de apropiación, o sea, mucho de nuestra agitación mental es porque hay un ser terriblemente inquieto y angustiado que está tratando de agarrarlo todo, ¿no? Y esa agitación que tenemos, estamos continuamente pues, por la vida llenos de perturbaciones, pues es lógico que hasta que nos detenemos, hay un larguísimo rato en el que el agua simplemente está todavía dando tumbos, ¿no? Por la agitación que llevaba, ¿no? Y hay como tres procesos, ¿no? Uno es detener el jarrón o el agua, el vaso. Primer paso, detenerse, que sería el hecho de determinarse a hacer una práctica meditativa, la que fuere, la detención. Hay un segundo momento y es que uno observa cómo las ondas del agua están todavía moviéndose, aunque el vaso esté detenido, hay una inercia en las ondas que hace todavía que se muevan, pero hay luego un tercer momento en el que las partículas que contendría el agua lentamente se van depositando en el fondo y entonces el agua adquiriría su transparencia plena. Todo este proceso de observación, tal como estaría aquí descrito, tendría que ver más con el trabajo de la mente que observa todo el proceso. Bueno, pero en la vía del corazón, vuelvo a decir, sin oponerla a la vía de la conciencia o de la mente, yo creo que es que se opera algo de otro orden, que es como un estado de entrega, de obertura, donde se accede probablemente a otro lugar del ser más profundo,
donde no hay tanta actividad mental y entonces esa presencia emerge con mucha más facilidad esa presencia que en sí misma es luz, y siendo luz ya es conciencia. Entonces, el acto de aparición de esta presencia luz que viene por el acto de entrega opera otro camino de acceso a la contemplación que no viene tan directamente o que viene de otro modo a través del análisis de la mente. Bueno, entonces, pues métodos de meditación hay muchísimos, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy rico saber. Hay un tiempo, yo creo que hay un tiempo para tantear lo que a uno le ayuda, ¿no? Y hay prácticas más apropiadas a la propia persona o en momentos diferentes de la vida también, ¿eh? También cambian los momentos, ¿no? O sea, hay un tiempo para recorrer la gran cantidad de posibilidades que hay, pero luego hay otro tiempo para fidelizarse y para entrar a fondo en la práctica elegida. Y yo creo que una de las cosas también que se comentó ayer era que a veces, como hay un umbral que cruzar, y ese umbral que cruzar tiene que ver con la entrega, y la mente está continuamente moviendo, porque hay un lugar más profundo que es al que no se acaba de llegar. Bueno, pues podemos entretener mucho buscando métodos de aquietar la mente cuando el problema está en otro lugar, que es esta rendición, ¿no? Esta rendición. Para mí yo creo que esto es lo más importante. A ver. Sí que parece que hay bastantes que seguimos con la aceptación, Mónica. Bueno, pues situaciones como fuertes, ¿no?, que suceden en la vida, de enfermedades, ¿no?, o muertes o pérdidas, ¿no? O bueno, pues una fuerte desvalorización, ¿no?, personal de alguien, ¿no? Bueno, entonces, claro, en esas situaciones fuertes, personales, ¿cómo poder aceptar la vida? O sea, la pregunta es, ¿cómo poder aceptar, ¿no?, en estas situaciones, ¿no? Creo que antes de alguna manera respondí, ¿no? Empezar por donde estamos. Si hay ira, si hay resistencia, si hay rebeldía, también eso puedo aceptarlo, ¿no? Y paradójicamente, cuando lo acepto, eso se empieza a disolver. He conocido a alguna persona que acompaña a personas que pasan por situaciones límites, enfermedades terminales. Y un día lo hablaba con ella, ¿no? Porque advirtió que cometía un cierto error. Y es que una persona que muy recientemente había sufrido una pérdida significativa, enseguida le invitaba a la aceptación, pues la muerte forma parte de la vida, con lo cual no le daba permiso para que en ese momento expresara y sintiera lo que estaba sintiendo. Y es un profundo enfado, un profundo dolor, una profunda ira. También hay un momento para dejar ser eso, ¿no? Pero dejar ser eso no significa ser connivente con eso. Hay un momento para permitirnos, como ayer dije, estar donde estamos y sentir lo que estamos sintiendo, pero ese primer paso nos va a invitar a seguir profundizando en esa aceptación y de forma natural hay un momento en que uno acepta la situación en sí y deja de rebelarse frente a ese acontecimiento, y es donde sucede la verdadera rendición. Pero el punto de partida de la aceptación es siempre el momento vital actual. Aceptar el punto en el que estoy. Permitirme sentir lo que estoy sintiendo. Asumir mi verdad aquí y ahora. Creo que eso responde de alguna manera a esa pregunta, ¿no? Sí, lo que pasa que a veces es como querer también como recetas, ¿no? O sea, ¿qué prácticas puedo hacer, ¿no? O sea, claro, entonces a veces quieren como más, ¿verdad? A ver, hay también alguna pregunta sobre el tema de niños, ¿no?, de padres, en concreto. Bueno, pues como esa preocupación de la necesidad actual, a lo mejor de los padres que tienen de que sus hijos caminen o hablen o escriban lo antes posible y que, bueno, y esa también, bueno, pues oferta, ¿no?, de todo tipo y que les apuntan a muchas cosas, ¿no? Entonces, dos preguntas que lanzan, que recogen también muchas de las que hay. ¿Cómo deberíamos mostrar el mundo a nuestros hijos? Esto sería para todos vosotros, quien quiera responder. ¿O es que quizás
no debemos intervenir en su aprendizaje y simplemente observarlo. Bueno, ¿quién quiere? Con los niños, ¿qué hacer con los niños? El proceso educativo realmente es una situación muy compleja, porque intervienen muchísimas variables. Lo primero, básicamente, es definir qué es educación. Porque si no definimos qué es educación, entonces nuestro esfuerzo hacia qué irá dirigido. Muchas veces la educación se plantea como una implantación. O una implantación de una serie de ideas, de reacciones, para que una persona pueda advertir ciertas condiciones y aprender de ellas. Y el día de mañana, pues, poder manejarlas. Eso tiene un grave problema, el concepto de la implantación. Durante casi 2000 años, la Iglesia tuvo la capacidad de poder educar a los feligreses, tuvo el control de la educación. Se ha perdido cada vez más y ahora lo tiene el Estado. El Estado es el que determina las normas y las pautas educativas. El Estado en algunas ocasiones lo ha perdido cuando las personas intentan a través de la escuela abierta crear pautas propias que intentan implantar en los niños. La verdad es que ninguno de todos los modelos básicamente ha funcionado, porque al final cada quien lo que intenta es, a través de lo que implanta, salvaguardar la propia naturaleza de lo que considera es la educación. La religión salvaguardaba su estatus. El Estado intenta básicamente salvaguardar también el estatus. Y las escuelas abiertas, pues evidentemente con las ideas abiertas que tienen, intentan salvaguardar aquellas condiciones que asumen son válidas. Y al final es como cambiar una cosa por otra. Cambiamos dólares por euros y luego viajamos y cambiamos euros por pesos y luego venimos y nuevamente cambiamos a euros. Siempre hay una moneda en juego, es salvaguardar un estatus. Desde esta perspectiva, entonces, la educación, pues evidentemente tiene matices muy propios, muy personales de cada ámbito que intenta, bajo sus sistemas, mostrar una serie de pautas. Y en verdad que no se está muy de acuerdo, ¿no? En cada uno de los campos en donde se escogen qué se debe y qué no se debe hacer. Una cosa que es interesante y que hace parte del proceso y del lenguaje socrático, que es justamente de donde viene la palabra educación, deducir lo que está en mí, es que el ser humano viene con una inteligencia tácita. Viene, basta es descubrirla. Lo que llamaríamos una serie de habilidades también desde el punto de vista psicológico y físico. Todos nosotros, los aquí presentes, poseemos diversas habilidades. Somos como los X-Men, ¿han visto? Unos tienen puntas en la cabeza, otros ven el futuro, otros son de vidrio, hacen frío o fuego. Todos tenemos cualidades y características que denotan y que son exquisitas, son prevalentes sobre otras. Le llamamos habilidades, también se le suele decir dones. Está el don artístico, está el don matemático, el don lingüístico, y entre cada uno de estos innumerables más, que determinan condiciones muy personales de cada quien. Desde una perspectiva mucho más amplia, la educación básicamente es descubrir esos dones, sería descubrir en los niños esas habilidades innatas que vienen subterfugiamente en la mente y en el corazón a través de un saber que es propio, que es natural. Nosotros lo que hacemos es académicamente situar en un entorno y circunscribir que el conocimiento vaya solamente a esa parte, a través de los protocolos que elegimos para hacerlo.
Pero si hablásemos de educación desde la perspectiva en que veo el proceso, sería la capacidad por parte de padres, de educadores y de profesionales del comportamiento en poder encontrar a través de los propios mecanismos de la vida, juegos, sorpresa, cercanía, afectos, opiniones, los innumerables talentos que cada uno de nosotros poseemos. Muchas veces ese talento solo aflora cuando es tal que se convierte en una genialidad extrema, como en el caso, por ejemplo, de un Mozart, en donde el chiquitín ya a los 6, 7 años pues compone sinfonías y uno dice, joder, qué genio ¿no? Qué talento posee, qué don innato. Pero aún así tenemos dones y talentos innatos maravillosos. A veces, por ejemplo, hay un talento que se derrocha porque no se entiende. Es el maravilloso y hermoso talento del sentir, que por aquí en el norte de España lo hay mucho, ¿sí? Y más al norte más. El profundo talento de la intensidad emocional y física. Ese talento que hace que contengan las lágrimas, que contiene al cuerpo, que lo aferra, lo endurece. Cuando venía a España había cosas simpáticas. Me gustaba sentarme en la Gran Vía en Bilbao y ver a la gente caminar. No caminaban, saltaban. Aquí no caminan, saltan. Si uno va, por ejemplo, a Sudamérica y ve un brasilero o una brasilera, eso es caminar. O cuando aquí bailan, aquí no bailan, aquí se mueven más o menos. Aquí la cadera vino de fábrica pegada. Y las vértebras dorsales tienen una cierta incapacidad de poder girar en ciertos ángulos. Es una cosa de raza. Y parece que más al norte de España aún ocurre lo mismo. Ahí, por ejemplo, un maravilloso, exquisito don de la intensidad. Hay, por ejemplo, el maravilloso don de la solidaridad, el maravilloso don de la bondad, o la exquisita capacidad de fortaleza física, o el don de una voluntad dirigida a motivos sanos, o también el don natural de la distracción, que parece que también florece mucho en todas partes. Pero si educar es algo, encontrad las habilidades de vuestros hijos, potenciarlas, aprended a preguntar, para que ellos contesten y enséñenles a preguntar, para que ellos conozcan. Porque esa sabiduría ya está implícita. ¿Acaso ustedes se acuerdan de sumar quebrados, raíces cuadradas, logaritmos? ¿Se acuerdan de eso? No, y eso nos los metieron años y años y años. Hay tantas cosas que nos enseñaron que no sirven para nada. Y sin embargo hay tantas cosas que somos, que no reconocemos y que nuestros padres tampoco conocen. Conoced los hábitos de funcionamiento de vuestros hijos. Ellos tienen una herencia psicológica, como la tienen física. Esa potencialidad socrática de sabiduría que se encierra en sus mundos está presente desde que son pequeños. Eso los hace a todos similares, pero también diferentes. Esas pequeñas habilidades, cuando se expresen, podrán denotarse de tal manera que les permitirán, gracias a esa destreza natural, poder fluir bajo esa situación, retirar la voluntad y situarse fácilmente en el presente, y su propia naturaleza los hará libres. Yo me acuerdo de jovencito alguna vez, uno de estos maestros que venían con Tilak, uno de estos contaba que en alguna ocasión a una muy famosa bailarina hindú, cuando nació le hicieron la carta natal, los astrólogos le habían hecho la carta natal y habían visto que en su naturaleza traía el don natural de la danza. Entonces le colocaron ajorcas en los pies, ya pequeñita, hablo de días, le colocaron las ajorcas, de tal manera que en las manos o en los pies, cada vez que ella se movía había un sonido. Y de esa manera tan simple empezaron a
despertar aquello que por potencialidad tenía. Claro, evidentemente el astrólogo, entre comillas, tendría la posibilidad de poder notar ese don. Nosotros no tenemos astrólogo en la casa, pero la propia observación de la vida y de las cosas que hay a nuestro alrededor y de ellos, cómo se mueven, cómo corren, cómo caminan, cómo te miran a los ojos, qué piensan, qué sienten. Investiguen preguntándoles y permitan que les pregunte. Enséñeles a ordenar las preguntas, porque cuando una pregunta se hace ordenadamente, detona la sabiduría que traemos. Yo diría brevemente tres cosas más. Una totalmente, qué bello, ¿no? Poder identificar el don primordial de la persona, del niño, ¿no? Y de la niña, de poderlo descubrir y alentar, ¿no? Y suscitar al máximo de su desarrollo. Eso es bellísimo y qué bien que pueda ser hecho. Segundo, yo creo que es también importantísimo el no confundir a los hijos consigo mismo. Las proyecciones son terribles. La confusión entre uno y su hijo. Es decir, todas las frustraciones o ideales que uno hubiera querido y que no ha tenido, los proyecta sobre su hijo y entonces ahí se produce una confusión que cuesta muchísimos años después de desatascar eso, ¿no? Entonces, dejar al otro ser otro, ¿no? Dejar a tu hijo o tu hija ser hijo, hija, en lo irreductible e irrepetible que uno es, sin confundirlo con las propias proyecciones, eso me parece que es importantísimo y fundamental. Y causa mucho malestar y mucha culpabilidad el no responder a las expectativas de los propios padres y eso yo creo que es una fuente tóxica terrible que cuesta además muchos años sacársela de encima. Y lo tercero, eso no impide lo que Francesc muy bellamente dijo ayer, ¿no? Que al final uno da a los hijos lo que, sin proyectarse, pero lo que a uno le ha ido bien, digamos, ¿no? Igual que la lengua que va a hablar no la elige, sino que será la lengua que hablan los padres y la lengua que hay en el entorno. Es decir, que lo que uno vive en verdad y le nutre a sí mismo sea lo que también probablemente va a ofrecer a sus propios hijos. Lo que me nutre a mí, pues después ya lo elegirás tú, pero hoy por hoy es lo que te transmito, dando esos espacios de libertad para que luego en el momento que sea oportuno la persona, el niño, la hija, acoja o no la acoja, digamos, ¿no? Pero es evidente que lo que uno considera como valor fundamental, y yendo al tema de la oración o de la meditación, del silencio, lo que fuere, pues está claro que si hay una ecología familiar donde el tiempo del silencio, de la naturaleza o lo que fuere, se cultiva desde pequeño, porque los padres lo viven, tratan de vivirlo con veracidad, pues que eso lo transmitan con naturalidad y si es con naturalidad no va a provocar, en su momento, pues los rechazos normales de la adolescencia o lo que fuere, pero si es verdadero y a los padres les ha nutrido eso en verdad, a los hijos eso les llegará como la lengua que han recibido, como los valores que en otras cosas han construido, ¿no? Ese transmitir los propios valores sin confundirlos consigo mismo, esa articulación que no siempre es fácil de hacer, yo creo que cuando se hace equilibradamente es muy sana y además muy necesaria. Como decía muy bien ayer Francesc, pues la mejor manera de aprender una lengua es hablándola, ¿no? Y haciendo que la hable. Pues bueno, luego después ya la configurará o desplegará a su manera, pero renunciar en esa especie como de tabula rasa, de hecho, observar sin interferir, interferir es una barbaridad porque estamos continuamente interactuando, ¿no? Pero desde lo verdadero que a uno le nutre, también dar para nutrir a las propias criaturas, digamos. Bueno, para acabar ya, esta pregunta la lanzo a los cuatro, para quien quiera. ¿Cómo discernir, ¿no? si lo que voy a hacer lo hago por necesidad de satisfacer mi yo ideal, de huir, de buscar o garantizar mi seguridad, o lo hago movido por un anhelo de mi ser profundo? ¿Cómo poder hacer esa distinción? Buena pregunta. Antes de entrar ahí, quería hacer una pequeña matización que tiene que ver con cosas ya dichas, ¿no?
Yo creo que hay un doble camino interior. Un camino es el camino de la entrega, y hemos hablado de ello, y también se ha hablado de otro camino que es el de discernimiento. Son dos caminos que se dan la mano, por más que para una persona sea más connatural o pueda poner el énfasis más en una vertiente o en otra, en el fondo son indisociables, ¿no? Y una cosa que para mí es básica y es lo que permite la comprensión de mí misma y la comprensión de otros seres humanos, es entender que todas nuestras conductas tienen un sentido. Que no hay en nosotros impulsos perversos, sino que si hacemos algo es por algo. Y cuando rascamos en conductas que de entrada calificamos de inapropiadas, de dañinas, vemos que esa conducta tiene su razón de ser. Que a través de ella buscamos algo que en algún lugar de nosotros interpretamos como un bien, y eso lo que requiere es un ejercicio de discernimiento para darnos cuenta de que esa percepción de que eso es un bien es errada. Y pongo un ejemplo, ¿no? Ese duendecito, ¿no?, del que hablaba Sesha, ¿no? Podemos tener la actitud de decir, uy, es un duendecito perverso o que me impide tener paz interior y voy a luchar contra él. Eso no tiene sentido. Yo creo que ese falso yo, ese yo mental del que antes hablé, con el que nos identificamos, en el fondo tenemos buena voluntad para nosotros, para con nosotros mismos, ¿no? Queremos ser, queremos afirmar lo que somos, y el problema es que tenemos creencias erróneas, juicios erróneos y malentendidos sobre quiénes somos. El trabajo, por lo tanto, es deshacer el malentendido, darnos cuenta del error que nos lleva a situar nuestra identidad en ese yo mental, en ese yo pensado. Y hasta que no se disuelva ese error, esa lucha es una batalla perdida, porque nadie se quiere suicidar. Y hasta que no tenga un vislumbre de otra forma de sentirme ser, que me da un sentido de identidad mucho más profundo, mucho más denso, mucho más real, tampoco voy a abandonar ese pequeño yo, porque nadie se quiere suicidar. Con lo cual es importante ver qué juicios errados, qué percepciones erradas hay detrás de nuestras conductas, pero partiendo de la base de que esa conducta en el fondo tiene un sentido. Lo mismo con la aceptación. Antes decían, ¿qué hago si no puedo aceptar, ¿no? Y yo decía, bueno, no resistirme al hecho de que aquí y ahora no puedo aceptar, pero también poner discernimiento. Si no puedo aceptar es porque estoy interpretando que en esa aceptación hay una pérdida. Y hay que rescatar la percepción o el juicio erróneo que hay detrás. Por ejemplo, hay personas que no aceptan porque entienden que aceptar es aprobar. O porque piensan que si acepto, como ayer dije, renuncio a mi impulso hacia la excelencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también hay que poner discernimiento para ver el sentido de esa resistencia, porque esa resistencia no es absurda, tiene su propia inteligencia, tiene un sentido, pero hay juicios erróneos que hacen que ese sentido, que de entrada es positivo, se esté expresando de una forma que resulta perjudicial. Por lo tanto, discernimiento y entrega son dos caminos que se dan de la mano, ¿no? Y recuérdame la pregunta. ¿Cómo discernir si lo que pretende hacer con necesidad es satisfacer mi ideal o cómo si surge movido por anhelo de ser la distinción? Sí. Esto requiere... Sí. Bueno, antes dije algo que puede ser un criterio, ¿no? Y es que el anhelo de crecimiento y de excelencia del yo profundo siempre está en paz con lo que es. Y el yo ideal, o el tú ideal, o el mundo ideal, o mis imágenes fijas sobre cómo deberían ser las cosas, generan sistemáticamente conflicto con la realidad. Y esto no significa renunciar a las imágenes que nos guían en nuestra vida, ¿no? Tenemos imágenes que nos guían, que nos orientan, pero tienen que ser imágenes flexibles. No tienen que ser imágenes rígidas, tienen que ser preferencias, pero no tienen que ser exigencias, ¿no? Yo creo que esa es una distinción básica, ¿no? Y luego, el yo ideal siempre compensa. Si yo me identifico con una imagen de mí, con una idea de mí, esa imagen de mí, esa idea es limitada. Y eso contrasta con el anhelo de plenitud que procede de nuestro yo profundo, ¿no? Y es esa asfixia, esa sensación terrible de limitación, resultado de vivirnos como idea, la que hace que necesitemos construir un yo ideal. Un yo ideal que es otra imagen de mí que contiene todo aquello que yo pienso, vale, ahora me siento limitado, pero cuando consiga, cuando obtenga este reconocimiento, cuando tenga tal tipo de experiencias, cuando
entonces seré feliz, seré pleno. Es un juego de imágenes, ¿no? Y el anhelo de excelencia del yo real no tiene que ver con imágenes mentales. Y se contacta con ese anhelo a través del sentir. Se ha hablado también de cómo silenciar la mente. Yo creo que una forma también de silenciar la mente es el contacto con el sentir. Porque, en primer lugar, si yo pienso que yo soy un yo mental, voy a vivir el no pensar como un suicidio. Con lo cual, como antes dije, primero hay que dilucidar quién soy yo, ¿no? Pero también acudo a la mente porque pienso que la mente me va a asesorar sobre las cuestiones fundamentales. Y continuamente estamos en debates internos, debo hacer esto, no debo hacerlo, y una parte de mí me dice una cosa y a los 5 minutos otra parte me convence de la contraria, porque confiamos en que la mente es una fuente de luz. Pero cuando nos damos cuenta de que la mente no es una fuente de luz, que la luz viene de un lugar más profundo y que la mente puede encauzar esa luz que viene de un lugar más profundo o no, y que ese lugar más profundo no me habla a través de palabras, me habla a través de un sentir, y que esa guía es un sentir, y empiezo a escuchar ese sentir y a entrar en contacto con ese sentir, de forma natural la mente se silencia. Porque ya no le estoy pidiendo a la mente que me dé criterio, que me dé seguridad, que me dé orientación, sino que estoy a la escucha de algo mucho más profundo que, insisto, me habla a través del sentir. El sentir que hace que sintamos un gesto interno de aprobación cuando vemos un gesto humano sincero, auténtico y desinteresado, el que moviliza en nosotros un gesto de esto tiene que ser equilibrado cuando hay una injusticia, el que nos roba la paz cuando no estamos viviendo de una forma auténtica, congruente, o lo contrario, el que nos da paz y serenidad cuando estamos yendo en la dirección adecuada, el que nos da energía y alegría cuando estamos yendo en una dirección que permite la actualización de nuestro potencial, el que nos entristece y nos deprime cuando no está siendo así. Eso está ahí hablando siempre. Muchas personas dicen, pero ¿cuál es el criterio? ¿Cómo sé si tengo que hacer esto o no tengo que hacerlo? ¿Te da paz? ¿Te da energía? ¿Te da alegría? Vete por ahí. Pero es que mi mente dice que esto tengo que hacerlo, el yo ideal, y tengo que hacer esto porque esto lo van a ver bien los otros, ¿cómo no voy a hacerlo? Ahí nos perdemos. En el yo ideal nos perdemos. Escucha tu corazón y ahí tienes una guía. Por lo tanto, creo que es muy importante también esta guía del sentir, que es un sentir, pero un sentir que está lleno de conocimiento. Pero no es un conocimiento ruidoso. Cuando uno descubre que esa es la verdadera guía, la mente se tranquiliza y se silencia de forma bastante significativa. Habla de un criterio para discernir. A mí trato de vivir dos criterios, uno en positivo y otro en negativo. El criterio en positivo es la desapropiación de la acción, ¿no? Lo que vivo, lo que pienso, lo que comparto, ¿es desapropiadamente o hay una búsqueda, cualquier forma que sea, ¿no? Y los efectos, en la línea que compartía Mónica, de la desapropiación siempre es el descanso, la paz y la coherencia con lo que es. Porque si no hay apropiación, el permitir estar en lo que es automático. Y por el otro lado, los efectos negativos es preguntarme qué ocurre cuando me siento frustrado en aquello que pretendía, que hacía. Y a veces la frustración me pone ante los ojos la verdad quizá de mis intenciones ocultas, ¿no? Parecía que era muy desapropiado, que brotaba de lo mejor de mí, pero cuando estoy frustrado noto o enfado o tristeza o resentimiento. A mí la palabra clave es desapropiación. Perdón. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, a Francesc también que se ha ido, a todos vosotros, porque sin todos vosotros, sin cada uno de vosotros, esto no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias. Ahora tenemos al clown y la danza acabamos a las 2. Muchísimas gracias.